Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al Armut de Kiosco. Seguimos en cuarentena, así que seguimos encerrados y por lo mismo seguimos transmitiendo. Tenemos hoy en día unos invitados especiales de México. Este, el México, en mi caso, lindo y querido. Nuestros amigos de Cráter Invertido, que somos parte de la misma red, de NARS Collaboratory. Es una red muy interesante, creo que ya hemos hablado de ella en anteriores ocasiones. Es, um, es una red muy diversa que viene gente muy diversa de distintos países, algunos bastante lejanos a nosotros. Y bueno, entonces queremos invitarlos a ellos porque sí tienen un proyecto bastante compacto, bastante claro, muy ajeno a Kiosco en casi todo, pero de todos modos, nosotros que hemos hablado bastante con ellos, les hemos tenido muchas envidias porque también queremos tener nuestra imprenta, también queremos publicar nuestros propios libros. Hay un montón de cosas que de todos modos nosotros queremos hacer y bueno, vamos a seguir envidiándolos hasta que se acabe la pandemia, cuando podamos comprar nuestra imprenta. Así que, pero bueno, bienvenidos y gracias por estar acá. Como les había dicho, son un grupo diverso y es amplio, así que los voy a dejar a ellos que se presenten y que un poco nos hablen del proyecto. Gracias, bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todo el equipo de Kiosco. También se agradecen las envidias y espero que sean motivos pues, para articularnos más y conocernos más y poder en un futuro cercano, si nos permite también el encierro y la pandemia, pues colaborar con distintos proyectos que pues también de aquí para allá y de allá para acá las envidias son compartidas y qué gozadera. Yo soy Guaisata. Yo soy Andrea Fuego, reciente añadidura aquí a la situación, muy contenta y muy feliz. Y eso, empecé, bueno, nada, de las autopublicaciones, viaje al radio y aquí estamos llevándola. Hola, ¿qué tal? Soy Juan. Bueno, yo conozco a Diego Teo y a Hazael ya hace un buen rato, por ahí el 2003. Y 10 años después, el Cráter hizo base en la Colonia Obrera. Yo vivía en aquel entonces en la Colonia Obrera, entonces empiezo a acercarme más al Cráter. Y hace como año y medio me integro a la radio, al proyecto de la radio, Radio Tropiezo. Bueno, me acerco en una reactivación de la radio porque ya venía funcionando la radio. Y bueno, pues me mantengo hasta la fecha como parte de la radio. Y yo soy Gina, también tengo o sea, es que es como, para mí es como muy interesante también, es la primera vez que hablo sobre Cráter y sobre mi participación, entonces es interesante porque como que siempre he pensado a Cráter como este espacio que posibilita encuentros, o más bien así es como yo lo vivo. Y apenas, o sea, a pesar que tengo como, no sé, como desde que estaban en la obrera, desde hace pues ya desde el 2012 participando cerca de Cráter, igual apenas me comprometí con una asamblea, que es la asamblea de la radio, Radio Tropiezo, pero he participado como en los proyectos editoriales, puestas o activaciones de textos, y sobre todo, que para mí es lo más interesante, es en cómo este espacio ha dado posibilidad a crear unas redes de cuidado y de sobrevivencia que, sobre todo en este momento de pandemia, nos han tenido bastante fuertes o nos han dado un cobijo que pocas veces, al menos yo, desde el lugar donde vengo, que yo no soy como propiamente del mundo del arte, me han hecho bastante eco y que me han enseñado y me han como dado esta posibilidad de compartir
de aprender de otras. Bueno, hola, aquí Dasha. Yo, Diego Teo y Chila somos tres. Nosotros nos fuimos a vivir a Oaxaca, entonces estamos construyendo como digamos, otra dimensión territorial desde aquí. Pues estamos más cerquita a las montañas, al campo, a la tierrita, y pues es como otra exploración también de las prácticas colectivas. Y bueno, estoy muy emocionada de conocerlos y conocernos, vernos en esta dimensión de Zoom. Hola, yo soy Tona Kinich. Yo creo que me hackearon mi cuenta de Zoom porque aparece ahí un nombre que yo soy Tona Kinich. No. Ya están los hackers del Zoom. Entonces, bueno, pues yo igual compartiendo acá desde mi casa, pero desde Cráter lo llevo en todo mi demás mente y cuerpo. Y también pues saludar a quienes también otros compas del espacio y del colectivo que algunos están por ahí, bueno, Sari, Omar, Selfish, que está por ahí, pero también otros que no andan, ¿no? Mario, Steph, y bueno, saludar a quienes también andan por ahí. Y bueno, ante la pregunta de qué es Cráter, creo que a pesar de que por lo menos yo llevo 10 años en este espacio y construyendo este espacio, pues es una pregunta que siempre me es bien difícil contestar, ¿no? Como una definición de lo que es Cráter, y de ahí también agradezco muchísimo que se puedan estar manifestando y presentando estas voces que finalmente son quienes construyen también el proyecto. Y pues eso, para mí es compartirles que es desde ahí también que veo Cráter como un ente vivo que está en constante transformación, y que la transformación va a depender de las participaciones de las personas que estén participando, tanto en proyectos específicos y también en toda la parte pues estructural, ¿no? De lo que es Cráter, o lo que quiere ser, o lo que ha sido. Y también pues se conforma y sucede gracias a toda esta red de participaciones, colaboraciones, y donde pues subyacen, por así decirlo, intereses comunes y luchas comunes, ¿no? También podría estar hablando de cómo se conforman los espacios físicos, que creo que de ahí también podemos dar como una panorámica de lo que ha sido Cráter y lo que es Cráter. Pues no tenemos un espacio fijo. Creo que hemos estado transitando en distintas casas, y es interesante porque cada casa, no sé si es por el diálogo que pueda haber con la distribución de los espacios, que también van a depender de eso, las actividades que vayan a surgir, las actividades o proyectos. Pero sí que han permanecido varias actividades que creo que hablan de lo que es fundamental también para Cráter, como es el espacio de la imprenta, que yo lo veo como un espacio que no solo es de producción de publicaciones, libros y de más material impreso, sino que subyace ahí una motivación por la autopublicación, ¿no? Como por, pues a través tanto de publicaciones,
dejar ver y poder compartir nuestros haceres, pensares y preocupaciones también. O sea, son la manera que hemos encontrado, por un lado, sí, de sustentar los proyectos, pero también, por otro lado, las publicaciones y todo el proceso de autopublicación, pues, nos da la oportunidad de compartirnos y de manifestar nuestras voces, ¿no? Y no solo las nuestras, sino pues de toda una red que así lo quiera y que así lo necesite, ¿no? Pues por otro lado está el espacio, la casa en sí, que no es solamente donde venimos a trabajar, sino que también es un espacio que nos ha permitido pues experimentar varios procesos de autoorganización que al igual que que yo lo veo como una exploración. No es que tengamos solo una manera de organizarnos, creo que sí hay horizontes comunes, pero que siempre estamos pues dialogando con el presente y dialogando con otras formas de organización que empiezan a nutrir las propias, ¿no? No sé si quieran decir. Y también como para mí ha sido como un espacio de contención muy importante. Yo mi práctica la he abordado como desde el arte como terapia. Tampoco vengo como de ese camino, de esa formación, sino ha sido como pues un recorrido aparte que se ha nutrido un montón acá de estos procesos que ya estaban empezados, que tenían como, y para poder empezar el propio también y el apoyo suficiente. Y hablo desde espacio de contención, como si bien no estaba pensado así, me parece que la cantidad y sí, la calidad del diálogo y del espacio abierto al diálogo que se ha formado acá, o sea, ante todo yo lo veo así, ¿no? Como ese espacio como para desbordar un poco, pues sí, para irse a cualquier lado, ¿no? Y en lugar de verlo como algo que tiene que detenerse en algún punto, potenciarlo para cualquier lado. En mi caso yo me acerqué por la autopublicación, y de ahí me fui a la radio, y Radio Tropiezo. Y fue muy increíble, ha sido como una continuación muy, pues qué sé yo, muy sobre rueditas. Digo, entiendo que sobre estas rueditas que ahora yo ando, pues sí, hubo y varios años de cosa, que los agradezco a todos y cada uno, nos ha formado así como, pues, ante todo el grupo y la casa móvil, ¿no? Que en todos lados, pues ahí vamos, con el cafecito y todo. Sí, también como es importante esa articulación que menciona Andrea entre la publicación impresa y el espacio de la radio, porque como yo las concibo, pues se articulan y fortalecen esa misma noción de autopublicación que es importante para el quehacer y la propuesta de Cráter, ¿no? La autopublicación que va también de la mano de la autoformación, de cómo lo llevan, entonces eso me parece así como una súper columna para esto, ¿no? Que sustenta tanto la práctica como poderse compartir, y eso para mí es como la semillita de se puede. O sea, yo, por ejemplo, en ese sentido, vería como que el espacio de Cráter Invertido es una escuela sin ser escuela, en tanto que estamos constantemente tejiendo formas de aprendizaje, formas de autoformación, que no tienen que ver necesariamente con esta presencia académica, que no quiere decir tampoco que por eso hagamos cosas muy chafas, porque en realidad creo que todo lo contrario. Que estamos como todo el tiempo formándonos, discutiendo, etcétera. Entonces como de pronto es como para mí, o al menos como yo lo he percibido, es como este espacio en donde nosotras
confluimos y aprendemos un montón de cosas que tiene, o que tiene que ver sobre todo con cómo queremos llevar la vida y cómo la podemos sostener, y al mismo tiempo cómo podemos hacerle frente a las pocas o muchas posibilidades de este presente, de este país, que es un país pues muy violento, que presenta una infinidad de cosas, sobre todo violencia, y que de pronto pareciera que no hay otras posibilidades de ser. Sin embargo, creo yo que en este espacio estamos todo el tiempo pensando cómo sobrevivir, cómo nos apoyamos, cómo aprendemos, cómo le damos salida, desviación, contención, a todas estas formas de enfrentar la vida sin más. Y creo que eso para mí es muy, muy importante. Yo concibo o veo ahora a Cráter, lo siento ahora como un cuerpo del que ahora se ha dotado de varios órganos, ¿no? Sus proyectos, y que son lo que lo sostienen, lo conforman, y que ese cuerpo también va mutando a veces también, va cambiando de piel ahora como se ha mencionado, y que justo Sari nos comparte imágenes de algunos de sus órganos, de sus proyectos, de estos momentos. También creo que como cuerpo habitan un territorio y también tiene una parte de una vinculación con un entorno, ¿no? También se preocupa por vincularse con un entorno. Entonces es un cuerpo que va tejiendo red y tejiendo vínculos. Entonces para mí como que ahora es lo que podría resumir brevemente como lo que yo concibo como Cráter y que quienes hemos transitado por ahí, habitado o lo hemos sentido presente, inclusive nos hemos, de alguna manera, como introducido en este cuerpo, siento que justo es algo que envuelve toda esa actividad, ¿no? A veces al imprimir, como decían, descubrimos que no solo una autopublicación se hace, tiene múltiples maneras de realizarse, ¿no? Que no solo es de una manera impresa, sino que también a veces es en charlas, en conferencias, en sesiones de dibujo, en radio, sesiones de radio, mucha radio, que también en sesiones de trabajo colectivo, en sesiones de construcción de casas, de viviendas, en sesiones de establecer vínculos y proyectos de crianza, de formación de cultivo, de cultivar la tierra, de cultivar, hacer meliponarios. Entonces, creo que es un poco para mí lo que definiría a Cráter como un cuerpo y una entidad que se construye y se forma de varios órganos. Daria, ¿quieres decir algo? Sí, yo estuve ahorita escuchando, pensando el tiempo, ¿no? Como que el tiempo que estamos como construyendo este proyecto, que muchas veces, ¿no? Es como subir en las olas de la marea, ir de nuevo abajo y ir subiendo, y cada vez como se encuentran nuevos horizontes, pero y a veces como que se pierde un poquito el rumbo. Sin embargo, me emociona que después de varios reacomodos y sacudidas, como que seguimos navegando, ¿no? Y pues eso de que Baiza estaba platicando de haber tenido diferentes espacios físicos, también hemos experimentado diferentes modelos, tanto pues de cómo nos financiamos, de cómo funcionamos, y pues como que aventándose y arriesgándose a la prueba y error, y como que siempre con este ejercicio
de aprender, ¿no? De sacar una lección y pues de cómo replantear las cosas. De hecho, pues en esta etapa estamos también experimentando un nuevo periodo, una nueva temporada del cráter, donde hay reacomodos, hay nuevas personas que no son tan nuevos, sino como que más bien, como que si sabes, como que si fuera, pues sí, toda la gente que siempre estuvo ahí, pero como que en una vuelta empieza a verse distinto su participación, más cerquita para algunos, ¿no? Y para mí es una etapa súper emocionante, porque pues también desde que entramos en la época del Zoom, pero nosotros desde que nos fuimos a Oaxaca, pues mucha relación fue también como a través de la pantalla, y pues ahorita también como todo ocurre, pues ya llevamos que pues casi un año vamos a estar a través de la pantalla, y pues para mí es una gran resistencia también en estos tiempos a mantener calentito pues la casita, ¿no? Las relaciones, la convivencia cotidiana, pues sí siento como que una pequeña... sí, no es tanto desobediencia civil, pero sí como resistiendo como al miedo, porque sí ha tocado vivirlo un montón, y también pues sentir la enfermedad, porque creo que hay varios cuerpos que ya lo atravesaron, pero a través de la convivencia cotidiana y nutrir los afectos y nutrir nuestros vínculos, pues siento que hay, pues ahí hacia donde, o más bien como es uno de los ejes muy fuertes, que además de todos los proyectos que tienen que ver con publicar, con salir al aire, con construir, con desaprender y aprender de nuevo, pues pues es como que su ingrediente muy importante, del cual quería mencionar ahorita. Perdón, hay una cosa que no me está quedando clara. Me gustaría que me comentaran cómo se generó Cráter Invertido y cuál era la premisa básica sobre la cual iban a trabajar y cómo ha ido de alguna forma transformándose el proceso. Sí, es irse muchos años atrás, a ver si la memoria no me traiciona, pero eso, o sea, Cráter empieza como principalmente con una colectividad de artistas que, pues sí, eso, frente a un contexto donde no habían tantas oportunidades para la producción artística, pues nos decidimos juntar para tener y gestionar un espacio en común y desde ahí poder compartir nuestras prácticas artísticas que finalmente se van alimentando o se fueron alimentando de maneras muy potentes con otras prácticas, ¿no? Que no tenían que ver forzosamente con el mundo del arte o el arte institucionalizado, y que se fueron enriqueciendo tanto con otras colectividades de diversa naturaleza como con movimientos sociales o con comunidades que están más en una lucha territorial. Entonces, de esa manera es que se va expandiendo más bien las prácticas artísticas de Cráter hacia unas prácticas, pues yo diría, más creativas, imaginativas y como mencionan aquí las compañeras y compañeros, que finalmente yo las veo como prácticas de vinculación también. Perdón, no me quedó claro. ¿Querían poner un espacio de exhibición? No, no era tanto de exhibición, aunque sí en el espacio sucedieron varias exhibiciones. Era más un lugar de una especie de taller colectivo donde de por sí
ya veníamos con varios proyectos, tanto personales como pues de pequeñas colectividades. Era un espacio para poder estar produciendo juntos y de esa manera pues creo que surge algo inevitable, que es al tú estar haciendo tu práctica junto con compartiendo un espacio, pues te empiezas a contagiar del quehacer del otro, ¿no? Y de cómo el otro concibe la propia producción y los imaginarios de los que se alimentan y las investigaciones que cada persona tiene, pues creo que más bien yo lo vería como que empezó siendo un espacio de contagios, ¿no? Sí, también mucho tiempo fue un espacio como lugar de encuentro, ¿no? Porque cuando surgió el cráter, no había lugares para reunirse y fue una diversidad desde el inicio, fue una diversidad de público, ¿no? Como que si nosotros en este momento éramos 14, ¿no? Y pues como que sí, pues todo echando desde el arte y el activismo, pero como en el momento cuando armamos un espacio físico, empezamos a abrir el espacio para mucha gente, para músicos, para la gente de radio, anarquistas, bueno, toda la gente que en este momento buscaba dónde reunirse, pero no había espacio para tal, ¿no? Cocinábamos juntos, hacíamos fiestas antifiestas, o más bien como fiestas fuera de los calendarios, y era mucho eso de darse cuenta como de toda esta pues energía brutal de la juventud en aquel momento, ¿no? Pues que también como necesitábamos a conocernos, ¿no? Y unos que estábamos no queriendo reunirnos como en el marco de las instituciones, en las como nos ofrecían que lo podemos hacer, sino queríamos hacer nuestras, bueno, inventar las formas bajo las cuales nos gustaría reunirnos. Y desde ahí, pues, el cráter empezó siempre a ser un espacio de encuentros, y de estos encuentros empezaron a tejerse, pues, bueno, proyectos, relaciones, vínculos. Y bueno, pero entonces ahora sí tienen una casa club. Se puede definir así, no sé cómo le llaman, un taller colectivo. Pues, o sea, yo por ejemplo no sé si propiamente podría ser una casa club, pero sí mirado como que ante la falta de espacios donde pudiéramos confluir, pues que existiera en algún momento Cráter Invertido, además en esta ciudad que es enorme y súper voraz, posibilitó que nos pudiéramos reunir ahí un montón de gente que quizá no nos hubiéramos conocido de no ser por este espacio y que no hubiera posibilitado otras cosas, pero digamos que yo siento como un punto de encuentro, es como una casa donde está la puerta abierta. No quiere decir que sea totalmente, o bueno, yo no lo miro totalmente sin filtro, sin embargo sí que lo pienso como este espacio donde pues abres la puerta y te asomas y a lo mejor decides si te pasas o no. Entonces yo más o menos lo veo así. Bueno, pero entonces, un poco para darle algo de orden, me pregunto, bueno, en la casa club está la máquina de impresión en la que generan los libros, ¿no? Perdón, se está riendo Daria y estoy pensando que me estoy haciendo la burla, pero no lo estoy haciendo. Estoy sonriendo, reírse y sonreír es como también Okay. a veces hay todo bien.
Sí, en la Casa Club, yo creo que sí, es que no sé qué connotación puedo tener de Casa Club, pero sí, en la casa está tanto la imprenta, o sea, están varios medios, ¿no? Está la imprenta, está la estación de radio, está la biblioteca, está el archivo de toda la producción de Cráter, pero también la producción de otros, ¿no? Y en ese sentido, pues es un espacio, sí, para la producción diversa de materiales, pero también, como mencionan aquí varias voces, pues es el lugar o la base de encuentros, también donde pues imaginamos esos proyectos, donde suceden parte de esos proyectos. No es que aquí suceda todo, porque también pues las redes se empiezan a expandir y pues nos interesa también esa vinculación con otros territorios, pero pues aquí sucede tanto dinámicas de estudio colectivo como revisión del archivo, y la convivencia cotidiana y lo que implica gestionar colectivamente un espacio, ¿no? Y en relación a la máquina, pues antes de Rizo, pues tenía, ¿no? Era la etapa cuando rentamos una fotocopiadora, era como nuestra primera máquina con la cual hemos hecho nuestros primeros fanzines y bueno, no eran libros, eran reproducciones, ¿no? Entonces armábamos nuestra biblioteca sí, de fotocopiar, desde fotocopiar nuestros cuadernos, desde fotocopiar todo lo que se pegaba a la gana, venía la gente, venían, pues como mucho también fue uno de los principios, lo que originó también al Cráter fue un disgusto en cómo estaban funcionando las escuelas de arte, porque estábamos saliendo de la escuela unos y otros entrando de escuela de arte. Y ¿En pues qué era año una es eso, cosa... perdón? ¿En qué año es eso, ¿En perdón? qué año fue eso? Era en 2011. Ya, ¿no? 9. Dios, ya se me olvidó. ¿En qué año? ¿Y qué? No me acuerdo con eso. Sí, no manches. Y pues más bien, sí, como hacíamos nuestros libros, lo que queríamos leer, porque pues sí, la gente que tenía una biblioteca chida la compartía para que se podría reproducir, ¿no? Los textos, y a veces no todos libros, sino extractos, y pues esos eran primeros libros con los cuales pues ya se decidió, ¿no? Pues comprar la Rizo, pero bueno, más bien aspirar a esto cuando hicimos el proyecto para Arts Laboratorio, ¿no? Y pues ahí ya era la cosa, bueno, que no solamente la máquina que reproduzca, sino pues que tenga pues esta finura ¿no? Como, bueno, de acabado y de las posibilidades que lo tiene Rizo, además pues todo su naturaleza ecológica y así, y pues la belleza de imagen que produce, y también ¿cómo se llama? Accesibilidad, ¿no? Cuando, pues sí, cuando uno puede aprender y usarlo, ¿no? Pues nosotros jugamos mucho con ella, aprendimos y pues como que mucha gente pasó por ella y hizo también sus publicaciones. Chicos, ¿qué opinan del Estado y su responsabilidad sobre la cultura o sobre el apoyo a la cultura independiente? Ay, híjoles, es que, bueno, para mí, por ejemplo, es una respuesta bien difícil, o más bien una pregunta muy difícil, porque como que ahorita estamos viviendo un momento en el que pareciera que hay una posibilidad de hacerse de herramientas del Estado para posibilitar estos espacios y otros. Pues tiene que ver con que estamos políticamente como en una situación donde se presume un gobierno de izquierda. Sin embargo, todos estos espacios que se permiten o que se posibilitan desde ahí están o muy cooptados o muy limitados.
básicamente son muy limitadas y muy pocas las oportunidades que existen desde el gobierno. Al menos creo que Cráter como tal ha podido salirse un poco de esta dinámica y por lo tanto ha tenido o ha permitido una libertad o una posibilidad de hacer muchas otras cosas más que no son las que te dicta cualquier patrón político de momento. Pero no quiere decir también que no haya, como por ejemplo, relación con otros espacios que sirven o que se sirven de estos beneficios del gobierno para el arte. Y yo creo que el Estado, en todo caso, al menos el Estado mexicano, que es el que vivo, ha tenido una responsabilidad ante la cultura, creo, ¿no? Ha llevado por años una responsabilidad ante la cultura y en espacios independientes y espacios de arte siempre es muy difícil, por ejemplo, el acceso, cada vez está siendo más difícil el acceso a becas, el acceso a recursos, ¿no? Para fomento a la cultura y creo que cada vez se ven más difícil su sostenimiento, ¿no? Es por eso también lo que para mí ha sido mucho la importancia de Cráter Invertido por como gestar esta resistencia en este entorno voraz, ¿no? Donde la competencia, bueno, el Estado la fluye de una manera que uno bajo sus términos, ¿no? Justo todo el tiempo, digamos, imposibilita la creatividad, la limita demasiado y hay una limitación también a su salida, ¿no? Si uno en el acceso a becas a veces también de repente el material es bajo sus propios términos más que a los propios a los términos que pues las colectividades queremos sacar, ¿no? Entonces yo creo que ahí más bien ha habido una irresponsabilidad ante eso. Sí, yo también como resonando con lo que mencionan, pues pienso que el Estado ha limitado, pero también de una forma muy excluyente, definiendo qué sí es arte y qué no es arte y regulando mucho la producción artística y las prácticas imaginativas y creativas con esta definición tan tajante de lo que es o no es cultura, de lo que es o no es arte. Y pues eso empieza a crear una desigualdad y una desventaja pues muy fuerte, ¿no? ¿Ustedes creen que el gobierno en México, el gobierno mexicano, es que les voy a preguntar una cosa extraña porque la voy a poner en contexto? En Bolivia no hay el gobierno de cultura, es totalmente ineficaz. Existe, quién sabe para qué, está ahí, pero bueno, no sirve para nada. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes creen que el gobierno mexicano, y ya se ha comentado algunas de esas cosas, ¿ustedes creen que el gobierno mexicano es capaz de legitimar a un artista por encima de otro? Y si hay ¿ustedes creen que hay algún tipo de ideología que viene del gobierno que es capaz como de dirigir todo eso? Pues creo que sería en este burdísimo de con dinero baila el perro y pues mientras baje el recurso pues puede legitimar el monstruo que está a punto de tapar un bosque, no un espacio público de pronto. O sea, me parece que por ahí yo cortaría un poco la pregunta como ¿ustedes creen en el gobierno? No, desde acá. Ya lo demás pues no sé. Sí, yo también. Yo creo que sin duda el actual gobierno, bueno, no solo el actual, ¿no? Sino también muchos de los anteriores, van marcando línea y pues sí, legitimando qué prácticas, bueno, más bien qué arte es el que
que consideran importante y meritorio de andar ahí promoviendo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente pues hay, o habemos quienes pues, creemos que hay otros temas que tocar y otras maneras de hablar de ellos. Es que justamente hablaba con Rodrigo Treviño hace un par de años en la red, en una de las asambleas, y me dijo que justamente él creía que ya el sistema cultural, la operación del sistema cultural del gobierno ya no funcionaba y que había que buscar alternativas. Y eso me dejó pensando, si eso implica, ¿cuál es la relación entre esta alternatividad y el Estado? Siempre va a ser complicada. En Bolivia, como les digo, es muy fácil resolver el problema porque no hay Estado, no lo consideras, está ahí, pero quién sabe para qué. Entonces, claro, en algún momento piensas que tal vez el próximo gobierno va a empezar a funcionar, pero eso nunca sucede. Entonces, pero en otros países en los que sí funciona el Estado, a lo mejor está siempre expuesto a corromperte, ¿no? Al final como se acaba de comentar, te ofrecen dinero y vas a terminar como poniéndote a saltar, pues es inevitable, ¿no? Pero bueno, antes de enloquecer, me gustaría, yo tengo como una duda sobre el proceso de impresión. Hace poco subieron los chicos de Fiebre Ediciones, que también son del DF, no sé si los conocen. Pero cuando yo les comenté cómo iban a resolver el proceso de distribución, dado que la gente cada vez lee menos y cada vez el problema, bueno, no es ningún secreto que cada vez hay menos librerías, que cada vez se editan menos libros. No sé que ustedes qué opinan, cómo piensan enfrentar ese proceso. Sin duda creo que en el proceso editorial la parte de circulación y distribución es para mí, yo considero la que más baches tiene. Pero creo que también es parte de todo, o sea, no, para mí también ahora en lo que hemos aprendido ahí en Cráter, en lo que yo he aprendido, sería difícil separarlo de todo el proceso, ¿no? Para lo que las publicaciones que, por ejemplo, ahora, bueno, que se han estado participando en Cráter, desde un inicio, desde su imaginación, se van creando vínculos, ¿no? Va relacionado con la vinculación, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo, en cada parte del proceso editorial que nosotros concibimos, ¿no? Desde la creación, la elaboración, la edición, la impresión y luego la distribución, en cada parte se va creando cierta vinculación y de alguna manera ya se va sorteando todo el proceso, ¿no? La distribución ya se va sorteando casi desde el inicio, ¿no? Desde que ya se va gestando. Hay una actividad en cuanto a específica de distribución que a mí me parece muy hermosa, que he aprendido ahí en Cráter, que le llaman como activar las publicaciones, ¿no? Que una publicación es un diálogo y entonces es decidir con quién queremos tener ese diálogo, no solo soltarlo porque es algo comercializable, ¿no? Una mercancía que está ahí puesta, solo es digamos, es un diálogo y que queremos ir construyendo. Entonces, de la publicación de un tema se crea un evento, anteriormente se creaba un evento y de alguna manera se hablaba en torno a esa publicación, ¿no? Se reflexionaba, inclusive se intervenían, se gestaba y se distribuía, ¿no? Se vendía. Y eso había estado funcionando porque también justo, como le digo, casi desde el inicio, con la red con la que se va creando a lo largo de todo el proceso editorial, pues también ayudan a distribuir, ¿no? Se van distribuyendo a pequeñas librerías, a espacios en otros lugares, en ferias cuando estaban.
digamos, ahora justo nos hemos detenido desde el año pasado a un poco a pensar en este punto, o sea, nos ha detenido mucho la cuarentena a planes sobre estas activaciones de publicación y lo hemos querido aprovechar para reflexionar cómo, digamos, hacemos uso de las redes, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Las redes digitales, para distribuir a algunas que tenemos, pero sí hemos estado teniendo una pausa para pensar cómo llevar, continuar, digamos, esos diálogos sin caer solo en un desconocimiento, ¿no? En lo que en algún momento llamábamos como públicos fantasmas, ¿no? Como de repente no saber bien a quién está llegando nuestra discusión, con quién estamos dialogando, ¿no? Y la idea es justo no perder esos diálogos, sino saber más o menos con quiénes son los públicos con los que estamos contando, ¿no? Este, bueno, no sé si alguno más tiene algún comentario sobre ese tema que es tan espinoso. Sí, también, bueno, no creo que sea la falta de lectores lo que entorpece el proceso de distribución, sino pues muchas otras cosas, ¿no? También es un lugar, conectando con tu pregunta anterior, donde no hay una ley del libro, por ejemplo, o sea, los libros no se salvan de la picadora, en muchas ocasiones no hay este tipo de protección hacia el costo, ¿no? De lo que salió. Y me parece que, bueno, aquí en el caso de la distribución también se ha sorteado un poco, me parece, dando el paso hacia la radio y poder cubrir pues la falta de interacción sí, la falta de presencias, ¿no? A través de la voz, o sea, ahí donde no hubo pues ese clic, se puede llegar un poco más lejos y aún así ver quién está dispuesto, ¿no? Lectores hay. O sea, siempre va a haber alguien ávido. Y digo, aunque sea uno, siempre es nuestra mayor alegría, ¿no? Bueno, tres, qué fiesta. Y empezar siempre desde esos, ¿no? Así como desde que lo que se produce, bueno, sale, digo. Y y ya está. Y entonces sí ha sido como un gran, pues, un reto, pero, pero sorteándolo a partir de las herramientas que también salen. También el mano a mano ha funcionado un montón, nos vemos en el metro abajo del reloj, o sea, ha sido todo muy, muy artesanal todavía hasta en la entrega, pero pues también re lindo, ¿no? Como conocer a quien te va a leer. Y creo que, bueno, algo que se me olvidaba comentar, que también ha sido importante justo con esto que comenta también André, que también nosotros justo desde el inicio es tomar la decisión de con cuánto nos cabe en nuestras manos para poder distribuir, cuánto alcanzamos a distribuir, ¿no? Nos parece una barbaridad imprimir mil unidades de un libro, por ejemplo, de una publicación, como que no contamos ni con el espacio físico para su almacenaje ni para su distribución. Entonces, sí es desde como comentaba, desde el mismo proceso editorial se va contemplando estas nociones de cómo se va a alcanzar a distribuir esta publicación, si vamos a poder alcanzar a llegar a 500 personas, si vamos a alcanzar a llegar a 200, y entonces más o menos ahí es contabilizar eso para tomar esa decisión y que no, que como decía, pues, para nosotros lo terrible es que una publicación lleve años abandonada, encajonada, y porque no alcanzamos a distribuirla. Pues en realidad, yo les voy a comentar una cosa y me gustaría saber qué opinan desde su propia experiencia. Nosotros hemos empezado un programa de publicaciones porque necesitábamos construir ciertos discursos, generar algunos discursos que iban a identificar la práctica de arte contemporáneo en Bolivia. Y entonces empezamos a editar libros justamente sobre este discurso, sobre este tema. Y lo cierto es que a raíz de estos libros cada vez son más y cada vez tenemos más publicaciones. Hemos empezado a ir a ferias de libro y a distribuirlos de la forma tradicionales y demás. Pero lo cierto es que extrañamente... Acá se nos está yendo la... Hola, ¿sí me oyen? Se pausaron ahí.
Hola, hola, hola. Ya, voy a continuar. Bueno, a raíz de que de que hemos generado esta nueva práctica editorial en kiosco, en los últimos, no está nueva tampoco, tiene 5 años, hemos empezado a ir a ferias de libro, y lo cierto es que lo que más conseguimos vender son los libros que tienen muchas fotografías y muchas figuras. Entonces, mientras más colorido y lleno de fotos ese libro, por más que cuesta, digamos, 50, $70, es más posible que lo vendamos que, bueno, un libro chiquitito en blanco y negro que puede costar $10. Entonces, yo me preocupo mucho, no me preocupo tanto por kiosco como por el mundo, porque en realidad la gente está comprando solo por las figuras, y eso me parece que es como sintomático. Al final de cuentas la gente no lee, ¿no? Y bueno, no sé qué opinan sobre el tema. Pues, por ejemplo, yo creo que esa es una cosa muy bonita que al menos yo he aprendido aquí. Yo vengo de procesos editoriales autogestivos y justo llegué a Kraten por algo similar. Y o sea, como que lo que hacíamos antes era intentar intervenir, o sea, como esto que decía un poco Tona antes, de cómo activamos los textos o cómo hacemos que fluyan, que tengan cierto sentido, que conozcamos a otras personas, etcétera. Entonces, por ejemplo, intentábamos hacer o hicimos muchas presentaciones de libros que tenían un contenido bastante denso, bastante fuerte, pero que como para presentarlo así nomás en una plática, nos quedaba muy corto, y lo que hacíamos era como pues salir a la calle, irrumpir, o sea, hacíamos cosas como muy divertidas, como echar maldiciones en ciertas tiendas comerciales, como ponernos en una plaza comercial en medio a leer todas juntas, eh, con sus respectivos problemas policiales, o caminar por la ciudad, por esta ciudad, para darle un sentido y para además poder como problematizar algo más allá, que no es solamente la lectura, sino el cómo pensamos o por qué pensamos que tales textos tienen sentido, a veces son textos muy densos, que en los contextos en los que vivimos de extrema violencia son poco digeribles, pero cómo hacemos para que de otras maneras podamos conversar, compartir esos contenidos. Pues sí. Chicos, ya para ir cerrando, me pregunto cuál es el futuro de Cráter Invertido. No vamos a hablar de Ars Collaboratory porque no nos vamos a poner tristes, así que solamente vamos a hablar del futuro utópico. Híjoles, Douglas, no se sabe, la verdad no se sabe. Yo no sabría bien qué responder con eso. Creo que más por las condiciones por las condiciones y también por ciertas posturas, pues intento más bien enfocarme mucho en el presente y ir construyendo desde ahí, desde las posibilidades del presente, pero no sé cómo vean. Seguir sosteniendo el presente, ¿no? Seguir existiendo, resistiendo, bailando, comiendo, en toda su cursilería y esplendor. Creando, qué sé yo. Oigan, antes de cerrar, se me olvidó una pregunta, y ustedes pueden acceder por ejemplo, a vender sus libros en las librerías del Conaculta, por ejemplo, o en Gandhi. ¿Cuál es su visión, su postura sobre esas macrolibrerías? Sí han llegado a acceder a algunas de esas.
sí, pero igual creo que tocando una pregunta anterior, creo que son publicaciones muy determinadas, muy específicas al gusto tanto de esos sectores de consumo, como también incluso de nuestras posibilidades del tiraje, ¿no? De lo que se imprimió de esas publicaciones. Y, pero pues también nosotros generalmente no le damos tanta prioridad a esas grandes librerías por esto que comentaba. De repente son diálogos inconclusos y además de repente es a veces llegar a esas librerías es hacer tratos con el diablo, o en este caso con otra entidad más perversa, yo creo. Y a veces lo cierto es que le rehuimos también, a veces también para hacer esos tratos, ¿no? Que generalmente la distribución la hemos planteado más bajo nuestros propios términos y bajo nuestros propios gustos, que nos acomoda mejor. Pero sí, bueno, la pregunta estaba también enfocada a preguntar si las librerías de ese calibre son lo suficientemente abiertas para aguantar publicaciones independientes. Como no son en algunos países, como Argentina, por ejemplo. Es bastante difícil. Creo que también entrar a esa lógica de tratos con librerías es entrar a a esta otra concepción de tiempo que me parece se ha tratado de desmenuzar un poco, y así ha sido mi experiencia, como entrar en este otro tiempo que es, y no en este de prisas o como de ciertas otras presiones que también me parece que entorpecen un montón y te quitan un montón de vista pues de qué es lo que estás moviendo, ¿no? O sea, si ya es como mercancía, como en dónde. Y pues siempre el alcance de estas librerías es una muy mala noticia para todas, ¿no? Porque siempre se come a la librería pequeña, siempre tiene, pues nada, todos los problemas que implica una operación a esa escala y con esas lógicas, ¿no? De venta, comercio, ¿no? Que no es pues siento que no respeta o no honra todos los procesos que se cultivan dentro de una publicación. En cuanto a su apertura, y habría que probar, ¿no? Nada más como por curiosidad, pero pues, y no sé, viste, como las mesas de las novedades siempre traen como autores, pues nada, con esta lógica de los bestsellers, de las ventas. Entonces creo que es entrar a esos otros ritmos de los que nos hemos alejado con mucho éxito y con mucha felicidad. Qué bonito. Sí, y no sé, como resonando con todo lo que comentan, creo que también se deja ver que de las prioridades de la autopublicación son más esta vinculación de estos diálogos que mencionó Tona, generar comunidades más afines, construir complicidades desde otras lógicas, y donde se deja ver también que pues la preocupación de la venta no es que sea lo que impera, ¿no? O sea, sin duda sí es un aporte poder estar vendiendo las publicaciones, pero no es la motivación principal, ¿no? Sino la motivación principal es poder generar pues todo lo que se gesta alrededor de un proceso de autopublicación, ¿no? Donde pues una de las posibilidades es la venta, pero sin duda no es lo que motiva la producción de publicaciones, ¿no? Y tampoco creo que nos interese mucho llegar a públicos masivos, ¿no? Como nos interesa más el mano a mano, nos interesa más el llegar a pequeñas comunidades, donde se puedan generar diálogos, ¿no? Porque de pronto sí, ambicionar llegar a una masividad, pues para mí, por lo menos, le quita la riqueza del diálogo, ¿no? Perdón, ¿cuánto imprimen?
volumen? Va a depender. O sea, depende de la publicación, pero yo creo que nunca rebasa 500. O sea, 200. Sí, yo creo que la media son 200 ejemplares. ¿Distribuyen todo o guardan un pedazo para el futuro? Sí, o sea, sí se guardan tanto para el archivo, para poder estar generando una memoria de los procesos que se gestan acá en Cráter, también para pues estar retomando esas publicaciones que yo también las veo como materiales para seguir, continuar el estudio colectivo. Muchas se regalan, muchas sí se donan, otras sí se almacenan para que pues en un futuro también se puedan estar distribuyendo con distintas afinidades. Yo solo quería como mencionar, así nada más como engrosar un poquito lo que estaban comentando, que pues el proceso de autopublicación, como su parte artesanal, no es como honrarla significa no entrar a todas estas librerías que para mí siento que alejan del libro que acerca, ¿no? Y alejan no necesariamente el lector, sino la persona que puede pensar que un día puede hacer su propio libro, ¿no? Como siento que en nuestro enfoque también era interesante que pues que tú puedes aprender a hacer todo, ¿no? Y si un día quieres escribir y tener un libro, como todo lo que implica para llegar al Gandhi, pues no necesitas recorrer este camino para tener tu libro y también para llegar a los públicos que quieres llegar. Y eso fue al inicio con todos esos fanzines recortados y pegados con con el print, ¿no? Como una manera mucho más artesanal y no está pensada pues sí para el público masivo, pues porque no es este diálogo que se está llevando. Siento que el proceso artesanal de autopublicación pues amerita también proceso no industrial de su distribución y pues sí, y siempre aspirar que hay gente ahí que lo va a encontrar. Yourself, ¿no? Pues un poquito partiendo de esto, porque esto de que si tú escuchas nuestra historia, hay mucho self-learning, ¿no? Autopublicación, autoaprendizaje, autogestión, porque finalmente lo que se busca es no depender ni del Estado, ni del sistema, ni de todos estos mecanismos que finalmente de alguna manera nos condicionan, y más bien condicionan a que si nunca fuiste a la universidad, significa que no vas a poder ser una persona culta, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, más bien nosotros decidimos, o más bien queremos soñar en que podemos aprender lo que queremos aprender y más bien como tenerlo más cerquita, que finalmente lo que más rico es la pasión por lo que haces, que todo este camino que tienes que recorrer desde la institución. Increíble, increíble, increíble. Les agradezco mucho. Me parece que el proyecto es increíble y hay como cierta emoción que yo voy a compartir siempre desde la anarquía. Les agradezco mucho y los felicito, también los motivo a continuar. Bueno, esperemos podamos mantenernos. Ahorita estamos en un proceso de transición con Ars Collaboratory, con un fondo con el cual nosotros somos partners, con Cráter Invertido. Está en un proceso de tránsito, veremos qué pasa, pero les agradezco mucho su participación, su diálogo, sus ideas. Bueno, y al público en general le pido por favor que se sigan cuidando, todavía hay mucho COVID en la calle, así que no salgan y si salen, salgan con las medidas adecuadas. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias chicos. también.
Nos vemos en la cena navideña o en carnaval, a ver quién gana la apuesta. Ay, Eso sí.